Muy buena tarde y agradecemos la presencia a través de esta transmisión virtual que realiza la Fundación Miguel Alemán, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública de la presentación del libro Ignacio Pichardo Pagaza, Testimonios de una vida ejemplar, edición coordinada por Gabriel Lezeta Moll, don Humberto Lira Mora y Germán García Moreno Beltrán. Nos acompañan en esta presentación virtual el doctor Carlos Almada López, quien fuera presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México y director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, Bélgica. El doctor José Natividad González Parás, expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública y presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública. Doctor Humberto Lira Mora, quien fuera secretario de Gobierno del Estado de México durante la administración del licenciado Ignacio Pichardo Pagaza. El doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, actual presidente del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Agradecemos cumplidamente la presencia de la senadora Beatriz Paredes Rangel y de don Germán García Moreno. Cedemos el micrófono al doctor Alejandro Carrillo Castro, expresidente también del INAP y actualmente director general de esta fundación, para conducir esta presentación. Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en esta reunión, en este evento de los que se ha dado en llamar a últimas fechas híbridos, porque tiene un componente presencial, mínimo, pero presencial, que es el que tenemos. Quienes habrán de comentar el libro, que como ya se dijo, se coordinó por parte de muy queridos amigos de Ignacio Pichardo Pagaza, bajo el título de Testimonios de una vida ejemplar. Y desde luego, de manera simbólica y representando a los muchísimos y muchísimas amigas, colaboradores y admiradores que a lo largo de su vida fue acumulando Ignacio Pichardo Pagaza, tenemos el honor de que nos acompañe también presencialmente la senadora Beatriz Paredes, que también fue una muy cercana amiga y colaboradora, de quien muchos de los que estamos hoy aquí habremos de referirnos simplemente como Nacho, porque así lo conocimos a lo largo de toda su vida. Es cierto que en esta reunión, de las que normalmente se presentaban estos eventos aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, y me pidió el licenciado Alemán que en nombre de él y de su familia hiciéramos llegar un saludo muy cordial a los familiares y amigos del licenciado Pichardo Pagaza, pues solía ser el centro de encuentro de muchísimas personas, sobre todo en este tipo de eventos como era la presentación de libros. Pero lo cierto es que con la pandemia que tenemos encima ya desde hace poco más de un año, por un lado nos resolvió un problema, porque hubiera habido colas y filas enteras de personas que hubieran querido estar sentados en esta mesa de comentaristas, porque si algo tenía nuestro querido Nacho era la posibilidad de concitar a un gran número de bienquerientes y de personas que le respetábamos y le queríamos. Vamos a empezar esta primera ronda de comentarios sobre el libro, pidiéndole a uno de sus coordinadores, de los tres
que originalmente participaron en este proyecto. Hace un año Gabriel M.Z. Moll, lamentablemente ya no está tampoco con nosotros, pero sí nos acompaña Germán García Moreno Beltrán, junto con la senadora Paredes. Y le vamos a pedir a Humberto que en su calidad de coordinador de este proyecto nos pueda empezar narrando cómo surgió la idea, cómo se fue desarrollando y por qué es que estamos aquí hoy para hacer la presentación de estos testimonios de una vida ejemplar. Si eres tan amable, Humberto, por favor. Gracias, Alejandro. Déjenme ustedes decir que este tipo de eventos necesariamente se vuelven en un cierto sentido positivamente redundantes, porque lo que ocurre en uno de ellos se repite en otro y se repite en otro, y así podría seguir ocurriendo, y muy especialmente en el caso de Nacho, de modo tal de que probablemente ustedes aquí van a escuchar la breve intervención de su servidor, que estuvo concebida para el evento que hoy en la mañana tuvo verificativo en un señero sitio histórico del Estado de México, que es el patio del centenario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Germán García Moreno, que moderó el evento, hizo remembranzas de lo que significa ese edificio y ese patio, y pues, ¿qué puedo decirles lo que puede representar para quienes, como es el caso servidor, pasaron por las aulas de esa universidad precisamente en ese patio, de modo tal que yo estaba hoy en la mañana emocionado por el lugar, y si a ello agregamos la emoción de rendirle homenaje a un mexicano excepcional, pues eran dos emociones que se combinaban y para las cuales escribí algunas cosas que, si ustedes me permiten, voy a repasar en este momento. Antes de ello, quiero en cualquier caso expresar mi agradecimiento, y si Germán García Moreno me lo permite y Gabriel Ezeta me lo permitiera, porque Gabriel Ezeta ya no está con nosotros, expresar a nombre de nosotros tres el agradecimiento que tenemos con Alejandro Carrillo, con Nati González Parás, con el señor presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y con un sinaloense que se volvió, yo no sé cómo lo permitimos, se volvió mexiquense, pero que han estado también muy cerca de estas rememoraciones de Nacho, y que es el entusiasmo de ellos cuatro que es posible el evento de esta tarde. Así que en nombre de los que trabajamos en la preparación del libro, a ellos les agradezco muchísimo su cercanía con este evento. También quiero expresarles a ustedes que no ha sido nada difícil pensar en qué podíamos hacer para que la memoria de Ignacio Pichardo se mantuviera en la mente y, por qué no decirlo, en los corazones de quienes lo conocimos, de quienes estuvimos cerca de él, de quienes fuimos sus amigos, de quienes colaboramos con él. ¿Por qué razón? Porque es facilito hacerlo respecto de una persona como Nacho. Y tan lo es que el libro ya es un éxito, ya prácticamente se agotó. Se agotó el libro porque, habiendo pensado en un tiraje relativamente modesto, nos quedan unos cuantos libros, porque además de haberlos destinado a las personas y a las instituciones que nos parecía apropiado, hemos recibido una demanda adicional que pone de manifiesto el interés de las personas sobre ese libro. ¿Y qué es ese libro? Y es precisamente lo que yo trataré de describir, de cómo surgió un poco la idea de preparar el libro.
Hace un año, precisamente el día de hoy, murió Nacho. Por cierto, me corregirán mis estimables y queridos amigos Nacho y Alfonso, que aquí se encuentran, si me equivoco en la hora, pero creo que fue por estas horas que hace un año nuestro amigo Nacho Pichardo cerró los ojos. Los cerró, pero nos los abrió a muchos más. Por tanto, cuando nos reunimos para pensar qué podíamos hacer, pues tuvimos un par de reuniones, en fin, distintas personas, básicamente Gabriel, Germán y su servidor y otras más, para pensar qué se podía hacer y bueno, pues fueron tantas las ideas que surgieron, ya saben, desde sugerir que se le ponga a una calle un nombre, que se ponga una placa en un determinado lugar, en fin. Pero nosotros optamos porque el homenaje fuera un homenaje de carne y hueso, es decir, un homenaje hecho por personas de carne y hueso. ¿Y qué entendemos nosotros o qué entendimos en ese momento por personas de carne y hueso? Pues aquellas que precisa y exactamente conocieron a Nacho y que podían hacernos el favor de escribir algunos apuntes. Creímos en principio que no iba a ser muy fácil, que íbamos a tener dificultad, primero porque pues algunos de ellos, perdón el dato menor, ni siquiera teníamos en ese momento sus teléfonos o su manera de comunicarnos con ellos, pero al final del día no resultó, por supuesto, difícil, porque absolutamente a todas las personas a las que les llamamos, todos ellos reaccionaron muy positivamente con el afirmativo sí. Algunos de ellos están aquí presentes, los que están en la mesa son unos de ellos y ahorita explicaré lo lamentable para nosotros que fue que la participación del señor presidente del Instituto de Administración Pública por una falla logística de nosotros no pudiera ser incorporada en el libro. Pero Nati, Alejandro, Carlos, Beatriz aquí presentes, pues ellos dan testimonio de que reaccionaron en forma inmediata a hacerlo. ¿Y por qué reaccionaron? Por supuesto, por la invitación a escribir sobre la persona de la que se trataba, Ignacio Pichardo. Pero además yo me imagino, y no sé, creo que no me equivoque, que también ellos asumieron que un testimonio escrito en un libro, pues permanece, los documentos que están en los libros todavía permanecen, no obstante la modernidad, porque además los libros pues, pueden estar también inscritos en la modernidad y no solo leerse físicamente. De modo tal que todos ellos reaccionaron. Y como se dice en la introducción del libro, en las páginas introductorias del libro, el libro es el resultado de una de las convocatorias que mejor han acogido, que mejor acogida han tenido en textos de esta naturaleza. En todos con quienes hablamos del proyecto hubo una reacción unánime, su aceptación para testimoniar pormenores, anécdotas o detalles de su relación con el homenajeado. Al ir reuniendo estos testimonios que se materializan en el libro, conocimos más nosotros mismos el impecable trayecto vital de Nacho. Pues no obstante lo que para nosotros era una antigua e ininterrumpida cercanía con él, había aspectos que solo conocíamos a la distancia, pero que eran otros que los conocían cercanamente. Por ejemplo, quiero recordar ahorita a los testimonios de dos de quienes están en esta mesa, Nati y Carlos, que nos revelaron pormenores de las aventuras, entre comillas, que ellos mismos corrieron en el extranjero, en su relación profesional y amistosa con Nacho, de la cual a lo mejor ellos mismos van a hablar. Pero eran aspectos para nosotros que no estaban revelados en ese momento y que al verlos en sus textos nos pareció mucho más que positivo y plausible haber promovido la idea del libro. Es decir, que nos permitió
acercarnos a nosotros y a todos quienes tomen el libro en sus manos, acercarnos a esos aspectos que nos eran en un cierto sentido desconocidos. Por eso nos persuadimos de lo plausible de la idea de publicar esos relatos, opiniones o descripciones de hechos vividos por sus autores, 36 por sus autores con Nacho, pero que son sobre todo una relación que parece interminable de las calidades humanas ejemplares de Ignacio, como persona y como actor principalísimo de una forma de servir a la sociedad que hace noble la política como vocación y como conducta. Esa fue una de las grandes enseñanzas que Nacho dejó a todos. La política es noble, la política es digna. No es lo que la mayor parte de la gente, sin conocimientos o sin vivencias, como la que Nacho nos mostró, no es eso. La política es una actividad digna y es una actividad que como vocación vale la pena vivir. ¿Y por qué nos enseñó Nacho mucho de esto? Porque así vivió Nacho en la política y en todos los distintos aspectos de su vida, con dignidad y con nobleza, pero sobre todo con honestidad y con rectitud. En este país, gracias a personas como Nacho, pero muy destacadamente como Nacho, la política es eso y no lo que dicen los que no saben lo que es la política. Entonces, en esas circunstancias nos parece que Nacho fue, y ahora lo sigue siendo más, un referente indeleble del buen hacer público y más aún del buen hacer político, pues en todos los espacios de su vida se condujo bajo esas divisas. Este libro, el libro que aquí se está presentando esta tarde, este libro de homenaje recoge solo una parte, posiblemente la más emotiva. ¿Por qué la más emotiva? Porque además los que escriben no solo describen hechos que ocurrieron, hechos que son ciertos, sino porque además lo escribieron porque quisieron a Nacho. ¿Y por qué quisieron a Nacho? Como dijo hace un rato Alejandro, lo quisieron porque Nacho era querible, Nacho era una persona a la que todos quisimos y del que todos aprendimos. Y a mi modesto entender, he de decir que en todas las vertientes de su vida, pero probablemente en la que más claramente lo identificó, que es la de la política, Ignacio fue además un estadista. ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. Siempre que asumamos lo que es un estadista, y si para ello tomamos la referencia de la Real Academia de la Lengua Española, un estadista es una persona con gran saber y experiencia en los asuntos de Estado. Eso fue Nacho. Por eso no exagero. Nacho, para quienes lo conocimos y de quien tanto aprendimos, yo me incluyo entre ellos en uno de esos lugares, entre los últimos. Nacho fue, además, un estadista. Y eso se pone muy claramente de manifiesto cuando uno revisa la larga referencia de hechos, de responsabilidades, de anécdotas y de actos trascendentales en los que Nacho a lo largo de su vida intervino, participó o fue actor de primerísimo orden. Por ejemplo, todos asumimos que Nacho probablemente ejerció el cargo que más le gustó y que todos sabemos cuál es, el de gobernador del Estado de México, donde por supuesto lo hizo excelentemente bien. Pero, ¿qué tanto sabemos de lo que hizo, por ejemplo, Nacho como presidente, secretario, no sé la denominación formal, de un comité internacional? Quizás Carlos y Nati nos lo puedan decir con precisión el nombre, y a lo mejor yo me equivoco en el nombre, para prevenir y controlar
el desarrollo de las armas químicas y lo hizo con excelencia. Eso se sabe en Santana Tlapaltitán, donde Nacho nació, que es un pueblito de Toluca. Muy probablemente no, porque en Santana Tlapaltitlán, en Toluca, o en Chalco, o en Netzahualcóyotl, hay otra visión de Nacho. Ese Nacho al que yo digo que fue un estadista. Bueno, Nacho fue eso y mucho más. ¿Qué se dirá al paso del tiempo? La historia lo registrará, pero yo estoy seguro que lo va a registrar si hacemos la usual referencia que hoy acostumbran tanto los jóvenes de hoy. Oye, de 1 a 10, ¿qué opinas? ¿En dónde está Nacho? Nacho está en el 11. Gracias. Otra de las dificultades que nos vamos a encontrar en este evento de presentación de este estupendo libro que con tanto cariño y tanta dignidad han organizado su publicación sus amigos Humberto Lira Mora y Germán García Moreno Beltrán, que como dijimos nos acompaña también aquí, y lamentablemente Gabriel M.Z. Moll, que ya no está con nosotros, es que todos podríamos estar hablando no minutos, sino horas enteras de lo que hizo Nacho, de quién era Nacho, de lo que nos enseñó Nacho. Pero la idea de este tipo de presentaciones de libros es que podamos escuchar diferentes puntos de vista y ahora le corresponde a otra persona que estuvo muy cerca de Nacho, básicamente no solo en el aspecto político, sino también en el aspecto de la academia y de los estudios de la administración pública, pues ambos fueron presidentes del Instituto Nacional de Administración Pública. Hoy, en su doble calidad de expresidente del INAP y de presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y de Administración Pública de la Asociación Nacional de Abogados, le pedimos al licenciado y doctor José Natividad González Parás que nos haga favor de platicarnos su recuerdo de Nacho Pichardo. Muchas gracias, Alejandro. Acepté inmediatamente y con un enorme gusto la invitación de Humberto Lira Mora para participar en la elaboración de este libro, que hoy se presenta aquí esta tarde, al lado de personas que aprecio y respeto enormemente. Agradezco esta invitación, saludo a Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, al presidente de nuestro Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Miguel Martínez Ansúrez, a mi querido amigo Carlos Almada, a la familia de don Ignacio Pichardo Pagaza, Nacho, particularmente Beatriz, es un honor que nos acompañes esta tarde, sé que eras una persona también cercana y querida de Nacho Pichardo y además hiciste una aportación a este libro. Yo soy de los que piensan que la vida de los hombres, de los seres humanos, está muy influida por el azar y por las circunstancias. El azar nos lleva en el camino de la vida a tener desencuentros, a tener bifurcaciones y también en algunas ocasiones grandes encuentros, en donde aparecen de pronto personajes que nos dejan una marca, como aquí se señaló, indeleble en nuestra trayectoria y en nuestra vida. Tenía razón Ortega y Gasset cuando decía que el ser humano era él y su circunstancia. Y hay aspectos de la circunstancia que determinan al yo individual y que lo hacen que se conduzca con esa impronta a lo largo de toda la vida. A las circunstancias se les llega en ocasiones por las vocaciones. Entonces, cuando hay una vocación que vincula a alguien con la política,
con la gobernanza, con la academia y particularmente con la administración pública, esos espacios de circunstancias se reducen. Y ocurre que en la trayectoria de algunos de nosotros, estos capítulos de la vocación política, servicio público, docencia y particularmente administración pública nos llegaron a vincular y a hacernos parte de un mundo muy especial donde compartimos experiencias, vivencias, donde fuimos cómplices de proyectos en estos ámbitos y donde también ganamos con el paso del tiempo grandes afectos y amistades. Yo quisiera dividir mi intervención en dos partes. Se dijo que habría dos momentos. Una, hacer alguna referencia general sobre la parte de administración pública y de la docencia de Nacho y de su paso por el Instituto Nacional de Administración Pública. Y en la segunda ronda, leer una o dos anécdotas que me tocó vivir con él. Le reconozco a Alejandro Carrillo Castro, mi ex jefe, mi maestro, mi amigo, el que él haya influido mucho en conocer y apreciar a Nacho Pichardo. Yo lo conocí desde antes de que fuera presidente del INAP, cuando él era diputado y luego subsecretario de Hacienda, pero fue justamente en el Instituto Nacional de Administración Pública, al que frecuentábamos mucho, del que éramos parte, donde dábamos clase, en donde pude sintonizarme con la vida de Ignacio Pichardo Pagasa. Lo recuerdo muy bien como presidente del INAP. Tenía un consejo excepcional, un consejo estelar. Allí estaba el propio Alejandro Carrillo Castro, estaba Alfredo del Mazo González, estaba José Francisco Ruiz Massieu, José Cháñez Nieto, Manuel Camacho, Francisco Rojas, Javier Ponce León, Víctor Bravo Aguja, entre otros consejeros. Y además de estos consejeros, dos de ellos en particular fueron personas muy cercanas a mi vocación y a mi vida. Además de Alejandro Carrillo Castro, que ha sido un personaje muy importante en mi vida, Alfredo del Mazo González, con quien compartí muchos momentos en el servicio público, en la política, en momentos de derrota, de triunfos electorales, y también con José Francisco Ruiz Massieu, un apasionado de la lectura, de escribir obras, que escribió sobre derecho constitucional, sobre administración pública, que representaba un activo muy grande de nuestro partido y de la vida política de México, y que desafortunadamente fue victimado en mi presencia, un episodio que nunca olvidaré y cuyo crimen sigue aún impune. Cuando yo entré a este universo de la administración pública y de la docencia, había algunas lecturas que eran claves para mis clases de administración pública y de Derecho, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el Colegio de México y también en el INAP. Y además de los autores tradicionales que conocíamos, que eran más del lado de la ciencia, como Mari Carmen Pardo, como Omar Guerrero, como Ricardo Guay, entre otros, yo tenía cierto interés por las obras de aquellos docentes que además vivían la política y la gobernabilidad. ¿Qué decir de Alejandro Carrillo Castro, con todo lo que ha escrito, además de otros ámbitos de la vida cultural, pero con su obra La Reforma Administrativa en México, que fue un referente no solamente en México, sino a nivel internacional, o las obras de José Francisco Ruiz Massieu, quien también escribió sobre temas importantes de administración y de federalismo, que tenía un pensamiento innovador y tenía visión de estadista, y desde luego Ignacio Pichardo Pagasa. Él, además,
de ser un autor prolijo y no es fácil escribir, hay que tener mucha disciplina, tener un don especial. Escribió sobre muchos temas de administración, muchos de los cuales siguen siendo vigentes. Hoy en día, en que el tema de la gestión pública está tan relegado y tan olvidado, vale la pena sacudir algunas de esas obras, releerlas, actualizarlas, y ahí la importancia de instituciones como el Instituto Nacional de Administración Pública. Recuerdo algunas obras de Nacho, como la reforma la reforma inaplazable de la administración, la modernización de la administración pública. Pero hubo una en particular que a mí me sirvió como sustento para mis clases de maestría y de doctorado, que me pareció verdaderamente sobresaliente. Una obra colectiva, en donde participaron un grupo de 25 o 30 personas, entre ellas recuerdo a Arturo Núñez, que también fue una persona cercana a nuestro amigo Nacho, que se llama La Introducción a la Administración Pública de México, dos tomos, uno sobre la base y la estructura de la administración y otro sobre las funciones y especialidades de la administración, que me sorprendió muchísimo, porque fue un trabajo acucioso, muy bien ordenado, con una extraordinaria metodología, didáctico, que tenía aspectos históricos, constitucionales, legales, de la estructura del Estado mexicano, pero narrado de una forma tan sencilla y tan clara que sirvió para ilustrar la formación de muchos alumnos en estos campos y también para no solamente los estudiantes, sino los estudiosos de las ciencias administrativas y del Estado mexicano. Quizá en algún momento valdría la pena ver la iniciativa de retomar esta obra, volver a formar otro grupo, actualizarla, porque para mí representó un activo muy grande en la docencia y en la información hacia los que quieren conocer este campo de la administración pública. Me reservo para la siguiente vuelta narrar dos anécdotas sobre una, la política, Nacho, el estadista, el político, el dirigente de partido, y la otra relacionada con su presencia relevante en la vida internacional de la administración pública. Muchísimas gracias, mi querido Nati. Me pasa con José Natividad como me pasaba con Ignacio. No puedo decirle José Natividad y a Nacho no le puedo decir Ignacio, así que les ruego que me disculpen si con esta familiaridad y este cariño con el que siempre nos hemos tratado a mi colega expresidente, al igual que Nacho del Instituto Nacional de Administración Pública, le sigo llamando Nati. Ahora toca el turno al Benjamín de esta mesa. Benjamín relativo. Todo es relativo en la vida, nos enseñaba Einstein, pero a pesar de sus canas, sí, Carlos es sin duda alguna de esta generación junto con Nacho y junto con Nati, perdón, de los más jóvenes representantes, y la cercanía que logró tener con Nacho, tanto en México como, y ya lo decía Humberto Lira Mora, cuando ambos estuvieron en el extranjero y pudieron colaborar muy estrechamente, hace que el testimonio de Carlos Almada sea fundamental para colorear con mayor plenitud la imagen que queremos recordar de Nacho Pichardo. Y aprovecho la oportunidad para que, en mi calidad de moderador de la mesa, voy a cometer una pequeña travesura que sin duda alguna Nacho no solamente me la disculparía, sino me la exigiría, que es pedirle a Beatriz que se vaya preparando para platicarnos también algún aspecto de su relación con Nacho, cosa que tenemos la obligación de hacer aquí también en la Fundación Miguel Alemán, donde uno de nuestros programas institucionales
es precisamente el de equidad de género. Y Nacho no me perdonaría que estando Beatriz aquí junto con nosotros no la invitáramos después de la primera ronda a que nos comparta sus puntos de vista. Pues, mi querido Carlos, el micrófono es contigo. Mil gracias, Alejandro. Es esta una tarde ambivalente, es muy triste y también es alegre. Compartir esta mesa con Alejandro, con Luis Miguel, con Nati, con Humberto, Vera, Beatriz, muy querida siempre, al maestro García Moreno, desde luego, muy especialmente a Nacho y Alfonso Pichardo Lechuga, pues me colma de gusto. Mañana hará un año que yo supe del fallecimiento de Nacho y me hizo falta, como a muchas otras personas, correr los ritos funerarios, hacer el duelo compartido, algo que ha afectado tanto a tantas personas, a tantos millones de personas en el planeta. Escribía Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones rumano del siglo XX, que todos conocemos, que el ser humano se volvió ser humano precisamente cuando honró a sus muertos. Ahí dejamos de ser simples habitantes de la jungla y hoy honramos a Nacho, que está desde luego muy presente también en nuestras mentes y en nuestro afecto. Nacho no fue nunca mi maestro, tampoco fue mi jefe. No puedo presumir que haya sido yo miembro de su grupo muy cercano de amigos íntimos, como Humberto, como Gabriel, para quien va un recuerdo también de cariño, Gabriel Ezeta, como Germán, como tantos otros que lo disfrutaron mucho. Pero Nacho fue uno muy importante, un muy importante personaje en mi vida, un mentor, un guía. Otro está presente en esta mesa, es Alejandro Carrillo Castro. Otro fue Alfredo del Mazo para mí, y hay desde luego 3 o 4 nombres que podría mencionar equivalentes, pero uno de ellos fue Nacho, de quien aprendí enormemente. En estas épocas de deprecación de lo público, de desinstitucionalización, creo que hablar de Pichardo es importante, incluso de demolición de lo público, que empieza desde los años 80 con el reaganismo y el thatcherismo, esta exaltación desbocada de lo privado y esta vilificación de lo público, y que por fenómenos distintos se ha acentuado en diversos países. Este desdén del deep state del señor Trump, afortunadamente ya se le puede decir solo señor Trump, muestra claramente el desdén a la administración pública, a los aparatos del Estado y a las reglas del derecho y de la protección de los ciudadanos frente al aparato público. Decía Irene Vallejo en esta fantástica obra que es El infinito en un junco, esta joven española muy famosa ahora, que escribió sobre la historia de los libros de la antigüedad, en un mérito muy grande nos trae en un tono simple, ligero, extraordinariamente talentosa mujer. Nos recuerda a las grandes escritoras, por cierto, de la antigüedad, pero también los libros.
y particularmente los latinos, que al parecer son su especialidad. Y decía Irene Vallejo que tienen que pasar muchos años para que reconozcamos quién nos cambió la vida. Y ella dice que su maestra de preparatoria de latín fue la que, al comunicarle el amor por la lengua ya muerta, el amor por los autores romanos en particular, la hizo volcarse a las letras clásicas. Y hoy es una de las mujeres más celebradas en la escena cultural hispánica y probablemente mundial. Bueno, yo quiero decir que en esos días tristes, amargos, en los que me enteré del fallecimiento de Nacho, me di cuenta con mucha añoranza de todo lo que le debía, de mi deuda. Y por eso me alegró, si la palabra se me permite, cuando Humberto Lira Mora, un jurista y amigo y compañero de muchos años al que respeto, me habló y me pidió que escribiera, precisamente por iniciativa de Germán y de Gabriel, dos muy buenos amigos también. Mi respuesta fue evidentemente que sí, y volví a recorrer los momentos en los que traté a Pichardo. Se cruzaron muchos en la vida. Yo me encontré con Nacho en Sultepec, en el Estado de México, cuando él iba en su motocicleta, le gustaba muchísimo, recorría palmo a palmo el estado, y ahí comiendo con la gente del pueblo, y lo vi también en Nueva York, presidiendo el Comité de Administración Pública de Naciones Unidas, y en Copenhague, y en Marrakech, y en Budapest. Conocí pues, tuve esa fortuna, varias de las facetas de Nacho. Voy a narrar rápidamente algunas. Lo conocí antes de conocerlo. Yo era un joven estudiante, entonces sí era joven, entonces sí era Benjamín, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y viví a distancia el 15º Congreso del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Llegaron a mis manos las actas del Congreso, las ponencias de mexicanos muy destacados, uno de ellos Alejandro, Solana, Caso, Chanes, y uno de ellos, por supuesto, Pichardo. Para mí fue una especie de epifanía laica. Descubrí que la administración pública era lo que yo quería hacer. Ahí lo descubrí. Y leí, si mal no recuerdo, una ponencia sobre urbanización y administración pública en América Latina, en esas cosas enciclopédicas que hacía Nacho, que lo llevaron a escribir sobre una gran diversidad de temas, casi todos vinculados al Estado, aunque no solamente al Estado de México, por supuesto, y a lo público administrativo. Pasó el tiempo, fui yo a estudiar fuera de México, regresé, a los 2 días temía yo el desempleo, me nombraron secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública, García Cárdenas, que era el presidente del instituto, y sospecho que con alguna influencia pequeña del casi indefenso coordinador general de estudios administrativos de la Presidencia de la República, Alejandro Carrillo Castro. Y una de las primeras tareas fue fundar la primera maestría de administración pública, cuando el instituto estaba en su 3ª sede en Country Club, con 20 o 15 alumnos y con los mejores profesores imaginables. Una nómina de profesores absolutamente excepcional. Ya mencionó los nombres mi queridísimo Nati, estaba Ruiz Macié, estaba Pichardo, estaba Solana, estaba Carrillo, estaba Caso, estaba Camacho, profesores que después fueron todos
muchísimo más importantes que el modesto secretario ejecutivo que los contrataba, pero parece que los traté bien. Uno de los más entusiastas, Nacho, uno de los que comunicaba más calidez, profundidad y seriedad, Nacho. En esta constelación de personajes de una sencillez excepcional, Nacho, que inmediatamente hablaba de tú, cosa por cierto muy sorprendente para el altiplano mexicano y para Toluca. Hablaba de tú, construyó una marca de manera intuitiva, era Nacho en todas partes. Y siempre apoyó el proyecto, muchos otros por supuesto, creo que lo tutelaba finalmente desde su oficina de Palacio Nacional el propio Alejandro Carrillo. Un segundo momento fue cuando me nombraron secretario de Administración Pública, me nombró el gobernador del Mazo secretario de Administración en el Estado de México, la tierra de Nacho. Y fue un poco complejo porque los campos eran diferentes. Nacho era leal en todo, incluso con sus, yo diría, adversarios, competidores políticos. No creo que a nadie haya considerado nunca un enemigo. Y fue muy grato estar con él en Toluca, Germán lo recordará. Fue muy grato verlo. Nacho era el mismo cuando ganaba y cuando perdía. Si perdía, probablemente le gustaba regresar a tener más tiempo en Valle, en Toluca, a hacer deporte, a estudiar más, a leer más. Es la ventaja de tener muchas vocaciones y pocas obsesiones, y muy pocos rencores seguramente. Un día, Nacho me llamó y me invitó a desayunar. Y me dijo, Carlos, vas a hacer, te voy a hacer una confidencia. El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, con sede en Bruselas, que como todos sabemos es una institución muy reconocida internacionalmente, en la que México ha participado, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX, que agrupa gobiernos, universidades, etcétera, está reclutando un director general y yo quiero proponerte. Yo verdaderamente le dije, Nacho, ¿yo? Sí, tú. Le dije, oye, Nacho, yo tengo un trabajo, yo estoy encantado en el gobierno del Estado de México, estamos haciendo una reforma muy profunda. No quiero estarme refiriendo a Alejandro porque van a pensar que me paso, pero no me paso. La verdad es que Alejandro, Nati, Sergio Elías Gutiérrez, Felipe Solís, eran un equipo muy sólido que estábamos armando un programa de reforma administrativa que duró y que fue profundo. Ahí fuimos compañeros, Humberto y yo. No puedo dejar de mencionar a Pepe Merino, prácticamente un hermano de Nacho. Y Nacho me insistió en que yo reuní el perfil y yo estaba verdaderamente azorado ante tal osadía, jamás habría pasado por mi mente. Me dijo, piénsalo, puede ser que no ganes, pero algo vas a aprender, platícalo con tu familia y platícalo con el gobernador. El gobernador, que sin tener un conflicto con Nacho, había competido, ambos por la misma posición, con plena legitimidad, absoluta legitimidad de parte de Pichardo Pagasa, obviamente, y también, por supuesto, de Alfredo, quien había en ese momento prevalecido. Me fui 2 días al bellísimo Mineral de Sultepec, donde tuve una propiedad, vecino, por cierto, de Almoloya de Alquiciras, nuestros rivales históricos, en donde está todavía Humberto Lira Mora, y después de pensarlo, lo traté con Alfredo.
pedí una cita para tratarle un asunto confidencial y urgente. Me recibió el gobernador, me dijo de qué se trata, le expliqué como si se tratara de un tercero, como si fuera un asunto de intendencia. Se quedó pensando 2 minutos y me dijo, mira Carlos, me dijo, a mí don Alberto Balleres me dio una lección. Me dijo que cuando el licenciado de la Madrid me invitó a ser director de deuda pública y yo era director general de Banca Cremi, jovencísimo director, tenía 30 años o algo así, notablemente exitoso, me dijo don Alberto que a los colaboradores nunca hay que obstaculizarlos en su marcha ascendente. Si tú consideras, me dijo, que te conviene y lo deseas hacer, tienes no solo mi consentimiento, sino mi pleno apoyo. Dile a Nacho que adelante, que se sienta cómodo y que presente tu candidatura. La presentó, a las semanas estaba yo en Bruselas, que es mucho menos fría que Toluca, pero sí más húmeda. Pues hubo un concurso de oposición, 8 o 10 candidatos, 3 días de entrevistas. Me regresé seguro de que me iban a dar las gracias por haber ido a saludarlos y gané el primer lugar, para mi gran sorpresa, debo decirlo sin falsas modestias. En esos días coincidió que el entonces gobernador fue designado, hizo mucho ruido el asunto en su momento, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Adusto me dijo, Carlos, el presidente de la Madrid te invita a ser oficial mayor de la CEMIP. Ustedes comprenderán que no arguí absolutamente nada. Le dije que para mí era un honor y me fui a explicarle a Nacho, quien me dijo que no me preocupara, que allá había puros expertos y conocedores, que él les explicaría y que yo lo hiciera también. Y afortunadamente no se había confirmado el nombramiento y no me fui entonces a Bruselas. Voy a dejar el tercer pendiente, que es el relativo al nombramiento de Nacho en la presidencia del instituto, porque yo conozco la parte formal, Natividad conoce la parte informal. Natividad nos va a narrar las travesuras y correrías de él y de García Cárdenas para la elección de Nacho Pichardo, y yo podría comentar después cuáles fueron los resultados de lo que ahí ocurrió. Lo vamos a hacer a la limón, mi querido Nati. Me salto esa parte y me refiero a la última vez que vi a Nacho. Enero del 20, febrero quizás, antes de que estallara la pandemia, me invitó muy gentilmente César Camacho a presentar un libro que me había publicado la Cancillería Mexicana sobre las relaciones México-Japón. Convocó a un grupo de amigos de diversas generaciones y entre ellos estaba Nacho. Como siempre, muy lúcido, como siempre, muy cordial, como siempre, muy generoso. Me preguntó qué estaba haciendo, me dio consejos sobre la forma de escribir una biografía porque él acababa de publicar la de su ancestro, Arcadio Pagaza, porque así era Nacho. Nacho siempre era de una generosidad absolutamente notable. Él se regalaba, él siempre daba un consejo medido, un consejo comedido, un consejo no entrometido, aunque a veces forzaba la mano. Beatriz lo sabrá. Forzaba un poquito la mano, tenía el don de mando. Estaba ya cansado, caminaba ya con dificultad. Dolía un poquito verlo, porque yo recordaba aquel hombre fibroso,
bajo de estatura, pero puro músculo, tremendamente deportista, ciclista, motociclista, tenista, siempre activo en lo intelectual y en lo físico y en lo político y en lo administrativo, activo y creativo. Y me pesó verlo así. David López me dijo que lo que más le había impresionado era que Nacho le había pedido un aventón para ir del restaurante al evento, con esa sencillez y esa humildad y esa conmovedora forma de ser de Nacho. Y de Toluca me traje pues una cierta tristeza de haber visto así a Nacho. No estaba ya realmente enfermo, pero sí lo vi fatigado, pero activo, ganándose la vida como académico, ganándose la vida porque necesitaba ganarse la vida. Ese hombre que había sido todo, que había despachado en algunas de las oficinas más suntuosas del país y del Estado, y cada una de ellas la dejaba pues con cierta alegría y cierta tranquilidad. Y esa fue mi última, la última imagen que yo me quedé, Nacho, de tu papá. Triste y con gran respeto, con un inmenso respeto. Y efectivamente, sin idealizar a nadie, todos somos seres humanos, todos tenemos claroscuros. Si hay algo que se aproxime al arquetipo de un servidor público, ese es Nacho. Si hay alguien que uno quisiera ser, ese es Nacho. Si hay alguien que le enseña a uno que las cosas materiales finalmente no son tan importantes, pues ese es Nacho. Y luego vamos a hablar de la doble travesura de Nacho al ser presidente del instituto y de la travesura de Nati en impulsarlo y vamos a decirlo con muchísimo respeto, en aplicarle a nuestro querido amigo Nacho un poquito de la medicina que él en su tiempo nos aplicó a nosotros, empujándonos a nadar en aguas bastante procelosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues para ser el Benjamín de la mesa, creo que tiene más anécdotas que un gato de 9 vidas, mi querido Carlangas. Ahora corresponde el comentario al actual presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, nuestro amigo Luis Miguel Martínez Ansúrez. Sé que mañana el propio INAP va a hacer un homenaje como se estila y como se debe a los expresidentes cuando pasan a mejor vida, y hoy le corresponde a Luis Miguel hablar sobre el libro en el que le hubiera gustado seguramente escribir en su calidad de presidente del instituto al que tanto sirvió y tanto quiso Ignacio Pichardo Pagasa. Si eres tan amable, Luis Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Saludo a todo el presidium, los compañeros, a Natividad González Parás, yo le digo Nat también. Fue mi maestro en maestría y en doctorado en la UNAM. Carlos Almada, mi amigo, don Humberto Lira y Alejandro. Para mí es un verdadero honor y un obsequio y un regalo que me hayan invitado. Déjenme decirles por qué. Primero que nada, soy el que menos relación tuvo con Ignacio Pichardo Pagasa. No puedo decir que fue mi amigo porque no lo fue. Nunca tuve la oportunidad de verlo 3 o 4 veces en mi vida, pero sé que fue un presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Sé que estoy como tal, como presidente del instituto, rindiéndole un homenaje. No hablaré del libro porque la mayoría de los que han escrito las anécdotas que ellos han vivido, conozco a la inmensa mayoría que ha escrito ahí. Yo quisiera hablar
de Ignacio Pichardo Pagasa, el funcionario, el político y el ser humano. Y digo que es un verdadero obsequio porque estoy entre amigos y expresidentes del instituto que me invitaron a participar en este evento. Efectivamente, mañana le vamos a hacer un homenaje, vamos a develar una placa, le vamos a ofrendar una árbula, la mayor del instituto, a nombre de Ignacio Pichardo Pagasa. Mi primera relación con Ignacio Pichardo Pagasa, estando yo trabajando en la Secretaría de Pesca, habiendo sido invitado por Miguel de la Madrid a formar parte de la administración pública, después de ser estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se me invitó a colaborar, lo primero que debía hacer es qué era la administración pública y dónde estaba yo imbuido, ¿no? Y tengo un principio de que debe uno conocer el universo para bajar a la particularidad y saber dónde está uno parado. Mi primera intención fue estudiar administración pública en el Colegio de México, logré una beca, pero ya casado no alcanzaba esa beca y era de tiempo completo. Algún compañero mío en aquel entonces, Soto Granados, me fui a la universidad, a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional. Mi primera relación fue con la maestra Elena Yanetti, que fue la que nos recibió y nos hizo un examen de admisión, me acuerdo, todavía en la anterior escuela que le llamaban la escuelita, ¿no? Creo. Pero todo esto viene porque efectivamente el libro que estando yo y el primero que llegó a mis manos fue la introducción a la administración pública. Esa fue una relación, y él era entonces secretario de la Contraloría de la Federación, así se llamaba en aquel entonces la Secretaría. Esa fue mi primera relación, efectivamente llevamos en la maestría esos libros. Después pasaron muchos años, las matrículas y los andares por la administración pública, siempre en la administración pública, no en el gobierno. En 2016 me dan la comisión de coordinar los esfuerzos y la logística para la entrega del doctorado honoris causa a don Ignacio Pichardo. Ahí me comuniqué con él, tuvo muchas atenciones, pero creo que la más fortuna es la sencillez, la integridad de este hombre y la humildad para tratarte. Cuando me conocí no tenía por qué, yo era director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, pero una gente que te trataba con una afabilidad que te dan ganas de seguir siendo funcionario público. Coordinamos muchos esfuerzos para la entrega del premio, desde quién iba a hablar, decir sus palabras. Hicimos regresar en aquel entonces a José Cháñez Nieto, al INAP, a que hablara sobre el discurso de la vida de Ignacio Pichardo. A mí me llamó mucho la atención de su discurso dos cosas. La primera, dijo que había algo que en la administración pública no se valía, que era la deshonestidad y la improvisación, que podía uno provocar muchas torpezas, pero que no podía permitirse uno la deshonestidad y la improvisación en la función pública, que era fundamentalmente lo que él habló, y no habló del gobierno, él habló de la administración pública. Después don Ignacio lo logré contactar en el año 2019, 3 años o 4 después, porque se cumplían los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento en América, que era el de Veracruz. Y se hizo un circunloquio y algunos seminarios, y en los cuales se incluyó a don Ignacio Pichardo. Y él habló del municipio, y habló mucho, y estuvo en los coloquios, les interesó mucho a los alumnos, porque la materia municipal es la más desconocida, cuando debe ser la primera, porque es la primera relación que tiene el ciudadano con el gobierno, con la administración pública, es el municipio. De esos seminarios se logró parir un libro del municipalismo, dado los 500 años, y me tocó trabajar con él para que sus palabras y su discurso
lo estampara en blanco y negro y poder llevarlo a ese libro. Al final me dijo, Luis Miguel, no tengo ya tiempo ni fuerzas de terminar esto. Mejor tomen las palabras que ustedes tienen grabadas, plásmenlas, y si me hace usted el favor, me las manda, y si hay algo que corregir lo haré, y si no, así los publican. Y así fue. Esas son mis experiencias con Ignacio Pichardo. Pero déjenme decirles que él, como presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, en aquellos tiempos, en el 84, yo apenas estaba estudiando la maestría y no logré convencer, pero sí logré sacar la relación y la experiencia de muchos alumnos y maestros, de sus diálogos, de sus tertulias dentro del instituto y en los pasillos. Él convocaba a las gentes en su propio despacho o en las aulas de la institución a platicar sobre las experiencias en la administración pública, lo importante de la administración pública. Y hay algo que él me dijo y que yo llevo plasmado y que he dicho en varios discursos. El gobierno no usa la administración pública, el gobierno debe dirigir la administración pública. Y yo creo que en estos tiempos de chatarrización que tenemos de la administración pública, debemos estar más atentos de cómo canalizar y cómo profesionalizar al servidor público para no caer en las improvisaciones. Muchas veces se ataca y se dice que la corrupción, yo creo que el gran problema de este país no es la corrupción, es la impunidad que genera todos los otros efectos, que es la corrupción, entre otros. Pero también creo que la improvisación es tan costosa o más que la corrupción. Y creo que eso es lo que no podemos permitirnos. Debemos profesionalizar al servidor público, debemos servir, que el instituto está, no pocas instituciones o pocas cosas en esta vida duran más de 50 años y el Instituto Nacional de Administración Pública tiene 66 años. Debemos honrarlo y honrar la memoria de todos los que fueron y que nos acompañaron en esto. Esa sería mi intervención. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por tus palabras, que viniendo del actual presidente del INAP son en este momento pues una clarinada muy oportuna. Y como les anuncié antes, qué mejor manera de utilizar el tiempo que me correspondía que, como suelo ver que en el Congreso de Estados Unidos, cada vez que prende uno la televisión y dice, de mi tiempo le cedo los próximos 10 minutos a la ilustre senadora por el estado de Tlaxcala. Así es que, qué mejor que poder escuchar la memoria y las expresiones a que nos tiene acostumbrado desde hace muchísimos años también esa extraordinaria funcionaria pública de todos los ámbitos que es nuestra querida Beatriz Paredes. Beatriz, si quieres. Al fin ya está acostumbrada a hacer uso del micrófono en estos. Muchas gracias. Primero, decir que para mí las circunstancias me regalan esta posibilidad de saludar a la familia de Nacho, de darles un abrazo muy apretado y de coincidir con Carlos Almada de que nos faltó la posibilidad del duelo con las honras fúnebres que merece nuestro amigo, pero que como las personas que trascienden tiene alguna manera de inmortalidad. La primera inmortalidad, que es en el afecto de su familia, en el afecto de sus amigos, en el afecto de sus colaboradores, en el afecto de sus coterráneos, en el afecto de sus discípulos, en el afecto de quienes tuvimos la oportunidad de convivir con él en distintas
y muy diversas facetas de su existencia. Gracias, Alejandro, por acogernos acá en la Fundación Miguel Alemán. Gracias por darme esta oportunidad de hacer un breve comentario. Gracias a Humberto Lira por coordinar esta obra colectiva, y para mí es muy grato saludar a Carlos Almada, a Nati, saludar al presidente del INAP y al maestro, qué bueno que lo veo, maestro, recordando al maestro Germán. En el libro relato cómo conocí a Nacho en la 51 legislatura y esa extraordinaria aventura en la primera Cámara de la Reforma Política. Fue muy formativa, y en ese hallazgo de descubrir la dinámica parlamentaria nacional de México en una legislatura notable por la presencia de grandes personalidades, vincularme con Nacho me permitió también vincularme a un equipo. Relato en el libro que nos autodenominábamos o nos pusieron los solomillos, porque en una revista que entonces era muy popular había un sabio científico, creativo, que era el jefe Solomillo, y Nacho era nuestro jefe Solomillo, y nosotros éramos los discípulos, los ayudantes, los chícharos, los chalanes del jefe Solomillo. Fue un equipo extraordinario, y yo creo que es otra de las capacidades distintivas del licenciado Pichardo Pagasa, del maestro Pichardo Pagasa, su extraordinaria capacidad de hacer equipo, su posibilidad de articular voluntades, su capacidad de descubrir en cada persona para qué servía, que ese es un gran talento del liderazgo. El liderazgo no le exige a todos que hagan lo mismo, no espera de todos capacidades o funciones equivalentes. El liderazgo sabe descubrir cuál es la aptitud de cada quien, sabe arrancar de cada quien su mejor rostro, su mejor capacidad. Y Nacho tenía una extraordinaria capacidad de hacer equipo, un estilo de liderazgo poco común en el sistema político mexicano, porque nosotros somos grandilocuentes, a nosotros nos gustan el toreo sevillano, con grandes rondas de mucho colorido, a veces con muchos fuegos de artificio. Nacho no. Nacho era de un estilo de liderazgo mesurado, sereno, sensato, contenido, con una gran habilidad personal para contener sus emociones profundas. Tenía, como aquí se dijo bien, como gente del altiplano, esta capacidad de introspección, pero tenía la habilidad de volver hechos su prospección. Era un hombre de ideas y de hechos, otra cosa singular, no muy común en el quehacer político mexicano. Yo podría hablar toda la tarde de el señor
diputado Pichardo Pagasa, del señor secretario Pichardo Pagasa, del señor gobernador Pichardo Pagasa, del señor embajador Pichardo Pagasa, pero voy a cerrar mi comentario refiriéndome al presidente del partido Pichardo Pagasa. Nacho recibió la estafeta de la dirigencia del partido en un momento muy complejo de la historia contemporánea de México. Después del magnicidio, habiéndose definido por las circunstancias una candidatura presidencial, la tarea más compleja del conjunto de decisiones del sistema era definir quién podría conducir al partido, quién podía lograr que no hubiese un resquebrajamiento en el priismo, quién podía volver a levantar la moral del priismo, quién podía conducir el acompañamiento de la organización política más importante del sistema político mexicano en ese momento y en el curso del siglo XX y lograr que la nave llegara a buen puerto. Fue Nacho Pichardo, porque su capacidad de hacer de equipo, su capacidad de sacar de cada individuo lo mejor, su capacidad de conciliar intereses, su capacidad de liderazgo profundo de hechos y al mismo tiempo sin exabruptos, era lo que se necesitaba. Nacho Pichardo fue clave en la pervivencia del sistema político mexicano. Por eso, y coincidiendo plenamente con lo que aquí dijo Humberto Lira, que su calificación sería de 11, y lo que dijo Carlos Almada, yo también creo que si hubiese un arquetipo, ese arquetipo del hombre público con noción de Estado y capacidad de liderazgo es Nacho Pichardo. Gracias. Muchas gracias, querida Beatriz. Como solía decir la que fue primera gobernadora de nuestro país, doña Grisel Álvarez, siempre es necesario escuchar esa voz que ella decía, una octava más alta que la de los varones, para que pueda llegarse a tener la armonía necesaria en las cosas que requiere nuestro país. Yo voy a proponer que el cierre de esta presentación del libro lo hagamos de manera inversa, empezando por Natividad González Parás y Carlos Almada, a los que les ruego que cada uno de ellos utilice entre 5 y 7 minutos máximo en su segunda ronda para que nos cuenten las travesuras. Los más jóvenes de la mesa están aparentemente muy urgidos a contarnos la parte de las travesuras que hicieron con Nacho en el extranjero. Y para finalizar, yo le rogaría a Luis Miguel que ya que mañana le van a dedicar un homenaje muy completo a Nacho allá en el Instituto Nacional de Administración Pública, pues dejemos que cierre esta segunda y última ronda Humberto Lira Mora para que nos cuente qué ha sentido, que produjo esta idea de él y de Gabriel y de Germán de coordinar este libro colectivo de testimonios de una vida ejemplar. Si les parece, entonces le pediríamos a José Natividad sus 5 minutos para que le ponga la bola, para que la bate fuera del cuadro, después Carlos Almada, y regresaríamos finalmente a la generosidad y la seriedad del altiplano con Humberto Lira. Gracias, Alejandro. Nacho Pichardo, además de ser gran amigo y de haber sido un político que predicó con el ejemplo, era también un hombre sereno, sabio, que fue, como aquí se señaló, consejero y guía de
de muchos mexicanos, no solamente de mexiquenses, sino de mexicanos. En lo personal, yo acudí a su consejo en varias ocasiones, era una especie de consiglieri, en el sentido siciliano de la palabra, porque además de ser un personaje más vinculado a Montesquieu, tenía también la capacidad de armar estrategias inteligentes en la política. Voy a leer, para no distraerme, dos anécdotas. La primera de ellas sucedió en el año de la Revolución Zapatista, inmediatamente después de el cambio de candidato a la presidencia, cuando Nacho era, como lo señaló Beatriz Paredes, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y aquí aparece él en escena. Unos años antes, yo era secretario general de Gobierno de Nuevo León. Mi partido me había ofrecido la oportunidad de ir como candidato a diputado federal. No lo fui porque me pidieron que me quedara hasta el final de la administración del gobernador Jorge Treviño para acompañar el proceso electoral, ya que en ese entonces el secretario de Gobierno era también presidente de la Comisión Estatal Electoral. El sacrificio sería después recompensado por una generosa oferta del presidente de incorporarme con Fernando Solana en Relaciones Exteriores. Más adelante recibí la invitación de trabajar en la Presidencia de la República y al final de esa administración dejé mi puesto porque me habían ofrecido que sería candidato al Senado de la República. Desafortunadamente para mí, como suele pasar en ocasiones las cosas, variaron las circunstancias y no se pudo sostener el compromiso de ser candidato a senador. Finalmente el partido me ofreció ir como candidato a diputado federal, pero por sugerencia del entonces gobernador Sócrates Rizo, y aún contando con la simpatía del candidato Ernesto Zedillo, me mandaron a uno de los distritos más difíciles de mi estado, que había ganado el PAN en muchas ocasiones. Apelé a Nacho como dirigente nacional y me dijo que no había condiciones para cambiar el distrito, y me negué a ir. Más adelante me insistieron que aceptara el reto, me negué en segunda ocasión porque sentía que iba a perder el distrito. Ya para cerrar el registro de candidatos y en la antesala del candidato Zedillo, me llamó nuevamente Nacho y me dijo: Nati, el candidato y yo te pedimos que vayas. Sabemos que está cuesta arriba el reto y que puedes perder, pero aún así saldrás ganando. Así es la política. En ocasiones hay que ser audaz y tomar decisiones valientes para lograr metas. Tú decide, pero te recomiendo que vayas. Lo pensé unos segundos y acepté. Fue una campaña difícil e intensa y gané sin impugnación alguna por pocos puntos la elección. El sabio consejo de Nacho me permitió más adelante primero ser vicecoordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, más adelante subsecretario de Gobernación. Muchas veces le agradecí a Nacho ese gesto que me abrió las puertas a nuevas oportunidades en mi carrera pública. 3 años después tuve otra vez el mismo dilema, cuando se me pidió que fuera candidato a gobernador en mi tierra, pero en condiciones muy adversas y donde se veía inviable la posibilidad de ganar. Conversé nuevamente con Nacho, me retiró literalmente el mismo consejo y decidí ir a Nuevo León a dar esa batalla. Esta vez perdí la elección por pocos puntos, pero luego fui senador y 6 años más tarde, después de triunfar en una elección interna a población abierta, gané la gobernatura del estado y tuve el enorme privilegio, como Nacho también lo tuvo, de ser gobernador constitucional en el estado. La tercera experiencia anecdótica fue en el campo de la administración pública y Nacho y yo vivimos ese universo de la docencia, de la investigación, con amigos comunes como los que aquí se señalaron. Ahí compartimos muchos episodios de la vida profesional, tuvimos grandes satisfacciones vocacionales. En el año 2000, Nacho era embajador de México en Holanda y yo era presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, vicepresidente para América Latina y miembro del consejo de ese instituto. El ISA
constituía el organismo más prestigiado a nivel mundial en las ciencias de la administración pública, y en él estaban representados los países más relevantes del orbe, así como las principales asociaciones internacionales en la materia. Ese año se renovaría el Consejo y se nombraría un nuevo presidente. La sede estaba en Bélgica y el Consejo estaba dominado por los países europeos que habían acordado ya nominar como precandidato a un prestigiado rector de una universidad italiana. Faltaba, sin embargo, la elección en el seno del Consejo Directivo, donde participábamos países de otros continentes. Fue entonces cuando Luis García Cárdenas, expresidente del INAP, y yo nos preguntamos si era el momento de que un latinoamericano pudiera ser nuevamente presidente de esa institución. Analizamos los escenarios electorales y decidimos correr la aventura de intentarlo porque teníamos… Nacho tenía todos los merecimientos, posgrados suficientes, experiencia de alto nivel en el servicio público, era un connotado maestro, autor de varias obras sobre ciencias administrativas y además expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública en México. Además, como embajador de México, residía en Ámsterdam, relativamente cerca de Bruselas. El escenario no era nada fácil, pues había que cabildear con discreción con los representantes de varios países y con asociaciones internacionales, y aún así había una ligera mayoría de los consejeros europeos. Le llamé por teléfono a Nacho para proponerle la idea. De entrada declinó la invitación, argumentando que era incompatible con el puesto de embajador y que requería la autorización de la canciller mexicana, Rosario Green, y me señaló además que el desafío estaba muy cuesta arriba, porque significaría desplazar al club de los franceses y europeos que se habían apoderado prácticamente del instituto. Le pedí a la secretaria Rosario Green, mujer excepcional, consejera del INAP y muy buena amiga, que interviniera y consultara con el presidente para permitirle a Nacho ser considerado como candidato. Rosario Green accedió y me dijo que si Nacho quería había luz verde del gobierno federal para tener ese puesto y mantener al mismo tiempo su condición de embajador. A Nacho le sorprendió el visto bueno y puso reparos por la alta dificultad de lograr mayoría en esa elección. Le recordé entonces, con sus frases textuales, los consejos que me dio cuando tuve la misma disyuntiva para ir a la Cámara de Diputados. Le regresé su objeción con la misma moneda que años atrás él había utilizado conmigo. Nacho aceptó ir de candidato. Fuimos a Bruselas, empezamos primero con un cabildeo cuidadoso, inscribimos la candidatura de Nacho en el momento oportuno y procedimos sigilosamente a sumar votos de los países latinoamericanos, árabes, asiáticos, africanos, y nos respaldaron las asociaciones de Estados Unidos y de Canadá. Pero todavía nos faltaban los votos de los europeos, 2 de ellos. Teníamos contactos y nos abocamos a persuadirlos, expresaron simpatía pero no se comprometieron. El día de la votación sustenté la argumentación de los méritos de nuestro candidato y que era tiempo de que la presidencia del Consejo regresara a un no europeo. Nacho estaba a la expectativa, con pocas esperanzas en su residencia de Ámsterdam. Vino la votación, hubo suspenso, se contaron 2 veces las boletas y por un voto ganó Nacho. La sorpresa para el grupo que postulaba al rector italiano fue total y para nuestro asombro intentaron manipular e invalidar el proceso para ir a una nueva votación. Pronuncié entonces un discurso hablando de los valores de la democracia de los países europeos y particularmente de Francia e Inglaterra, donde Nacho y yo habíamos vivido y estudiado. Pedí enseguida un receso y empezamos a cabildear con una velada insinuación de que nos retiraríamos en bloque si no se aceptaba la decisión de la mayoría. Algunos de los que habían votado en contra nuestra expresaron públicamente su apoyo a nuestra causa y se hizo una segunda votación donde el embajador Pichardo Pagasa fue electo por unanimidad como presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Al notificarle a Nacho el resultado, no daba crédito de las noticias y fue para él y para quienes lo postulamos un momento de enorme alegría. Habíamos elegido una carta muy sólida y la imagen de México con un administrador público de prestigio
se hizo presente durante varios años en el escenario internacional. Para Nacho, ese liderazgo que ejerció con maestría y eficacia le significó cumplir con una de sus aspiraciones de llegar a lo más alto en su pasión por la disciplina de la administración pública. Al día siguiente de la elección se notificó a la Cancillería mexicana la buena nueva, el embajador viajó a Bruselas para tomar posesión, y recuerdo también que festejamos con júbilo esa hazaña en un excelente restaurante belga que se encuentra frente a la Gran Plaza. En muchos otros episodios podría compartir de mis experiencias con Ignacio Pichardo, sobre todo por la vinculación que siempre he tenido con el Estado de México, donde tuve el privilegio de colaborar con varios gobernadores, con mi entrañable amigo Alfredo del Mazo, con César Camacho, con Emilio Choaifet, con Arturo Montiel, entre otros, pero el recuerdo de la impronta de Nacho en mi trayectoria vocacional, de su historia de éxitos, de sus sabios consejos y de sus aportaciones a su Estado y a México, quedarán siempre en mi recuerdo y en mi corazón. Muchas gracias, Nati. Y ahora le pediremos a Carlos Almada que nos cuente la otra parte de la travesura, tal como la vivió él. Los detalles que conozco no los puedo compartir en Zoom, pero les voy a decir por qué me dio gusto que Nati le regresara a nuestro amigo Nacho su argumento. En el año de 87, a finales de 87, después de una decisión muy importante que ocurrió en el país y que no le fue favorable al titular de la CEMIP, con quien yo era oficial mayor, unas semanas o meses después, estaba yo en mi oficina y sonó el teléfono rojo, el famoso teléfono rojo, y decía secretario de la Contraloría. Y Nacho me preguntó: Carlos, ¿estás de pie o estás sentado? Estoy de pie, señor secretario, como corresponde. Pues siéntate porque tengo para ti un asunto. Era el secretario de la Contraloría y yo era un pobre oficial mayor. Me senté y me dijo: hay un asunto que tengo que tratar contigo, pero ya lo pensé bien, prefiero que sea de manera personal. Afortunadamente mi sistema cardíaco funcionaba bien, tomé el auto por la calle de Insurgentes y 2 o 3 minutos después estaba frente al despacho del secretario en el piso aquel, y uno de sus amables ayudantes, como siempre, función que mucho tiempo cumplió mi amigo el maestro García Moreno, me pasó al despacho del secretario sin transición. Salió de su junta, de su reunión, se rió, me dio un abrazo que me tranquilizó, no me entregó notificaciones de ningún tipo y me dijo, como era, directo y al grano: Carlos, acabo de recibir una llamada de Mohamed Al-Tawil, presidente del instituto, el belga que ocupó el segundo lugar, lo designaron en la Comunidad Económica Europea, renunció y el comité ejecutivo decidió preguntarte si quieres ser director general. Yo le dije: oye, no puedo, tengo ya una oferta, ya la acepté, me interesa mucho. Y me dijo: de esas ofertas vas a tener muchas, esta es única, te va a cambiar la vida, piénsalo bien, platícalo con tu familia. Y suavecito, como secretario de la Contraloría que era, me dijo: pero me decides ya, hoy por la tarde o mañana por la mañana a más tardar.
Ya no me dio abrazo, me dio la mano y me dejó en el pasillo. Hablé con mi familia por teléfono, porque no había más, y me fui a ver otra vez para un asunto confidencial y urgente al ya secretario. Y cuando se lo dije, soltó una carcajada y me dijo: no lo van a creer, solamente lo sabes tú y 2 o 3 personas más. El presidente de la Madrid me va a nombrar embajador de México en Bélgica y ante la Comunidad Económica Europea. Y me fui. Y efectivamente nos cambió la vida, no entro en detalles, pero nos cambió la vida. Fue una tarea bellísima, en un momento particularmente intenso de la administración pública internacional, en la que surgían las grandes organizaciones supranacionales, la Comunidad Económica Europea, que se mutaba hacia Unión Europea y hacia el gran objetivo del euro, la visión thatcheriana y sobre todo el colapso del socialismo real. Y tuve la oportunidad maravillosa de asesorar a varios gobiernos, Mongolia, todavía Checoslovaquia, Hungría, Polonia, en el rediseño de sus estructuras administrativas. Eso le debo a Nacho. Me aventó al remolino, me tiró al río a ver si yo podía nadar, así como tiró a Nati para ser diputado federal o después candidato. Creo que fue muy buena idea la de proponerlo como candidato a la presidencia del instituto y fue una gran habilidad haberlo logrado. Presidió eventos muy importantes en París, en Madrid, en Atenas, el Gran Congreso Internacional. Con Pichardo, y voy a leer, porque nos pueden acusar a sus amigos de ser exagerados. Particularmente, lo voy a decir con mucho respeto, a los amigos de Toluca, ser exagerados en las virtudes de Nacho. Pero voy a citar a quien fue su colaborador como director general, a Michael Doggett, británico, que es ahora profesor de la Universidad de Portsmouth y que fue por 16 años senior principal en la oficina del gabinete del Reino Unido. No era, o no es Michael, un improvisado, fácilmente impresionable. Después de que dejó Nacho en 2001 la presidencia del instituto, en el año de 2005, en una gran conferencia anual que lleva el nombre de Giberband y que se realiza en Berlín, invitan a un orador único, y ya expresidente del instituto fue invitado Nacho Pichardo a hablar. Doggett lo presentó en los siguientes términos, en Berlín. Escuché por primera vez a Pichardo Pagasa en Toluca en 1993. Ahí tuvo lugar la conferencia internacional del ICA de ese año. En la ceremonia inaugural, el gobernador habló elegante y fluidamente en su lengua nativa y después en los idiomas oficiales del instituto, el inglés y el francés. Lo considero uno de los más capaces conductores, chairs, moderadores, de eventos académicos que jamás haya conocido. Afirmó Doggett que su contacto frecuente con Ignacio Pichardo, siendo él director general y Nacho presidente, fue una de las etapas de mayor aprendizaje humano y profesional en su carrera. Destacó de Ignacio Pichardo su gentileza con todos, trataba igual al dignatario que a un modesto empleado. Mencionó el afecto y respeto que suscitaba entre sus colegas y su cuidado en el uso
de los datos, de las citas y en general de las actividades académicas. En suma, concluyó, este fue el discurso de Michael Doggett en 2005, Ignacio Pichardo debe ser recordado como una figura icónica del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. El 15 de diciembre anterior, el ICA celebró sus 70 años. El actual director general, Sofian Zaharaui, informó a los asistentes del fallecimiento de Ignacio Pichardo, que yo le comuniqué, y al hacerlo lo lamentó con sentidos conceptos de cercanía y de reconocimiento. Hizo alusión a las numerosas aportaciones de Pichardo a aquel instituto y se me pidió en esta nueva modalidad del Zoom, se me pidió, cosa que hago ahora de manera muy sentida, ser conducto ante la familia de Ignacio Pichardo, ante los administrativos mexicanos, presidente, y ante los amigos de Pichardo, del más sentido pésame de sus colaboradores y de sus colegas en el ámbito internacional de la administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, antes de pedirle a Humberto Lira Mora que sea el que cierre esta segunda ronda con su comentario final, quiero ofrecer una disculpa a Luis Miguel Martínez Ansúrez porque dije que hablarían los tres que me han antecedido, y si bien yo puedo con mi tiempo cedérselo a quien yo quiera, inadmisiblemente el tiempo de Luis Miguel Martínez también lo cedí a los demás. Y ya aprendí, a los 80 años que estoy por cumplir, se aprende, y sobre todo en los últimos años hemos tenido muestras de que quien anuncia casi todos los días que no es vengativo, puede serlo. Y entonces yo quiero evitar que haya una venganza de mi presidente del INAP por haberle quitado la palabra que le correspondía en esta segunda ronda. Si hay algún comentario, Luis Miguel, que quieras hacer antes, con muchísimo gusto. Nomás déjame hacer un comentario sobre el maestro Ignacio Pichardo Pagasa. Es algo que yo había escrito, pero ese comentario, yo creo que la humildad, la congruencia y la grandeza de sus actitudes está en la congruencia entre el hacer y el hablar. Y esto a mí me viene a la mente porque la decencia y la dignidad tienen una misma raíz, que es DEC, que es un término indoeuropeo y que quiere decir la grandeza y la altivez. Yo creo que Ignacio Pichardo puede ser soberbio en el sentido de que va con altivez y con la cabeza en alto, porque siempre fue congruente entre su hacer y su decir. Y a mí me viene a la mente en su discurso del doctorado honoris causa, que él decía: los ciudadanos y los políticos nos hemos olvidado de la administración pública, nos centramos en las elecciones, cuando, comillas cito, el deber primordial de los funcionarios no es mantenerse en el poder. Claro que es una de sus obligaciones, pero no es la única, ni tal vez la más importante, sino buscar el bienestar ciudadano. Yo con esto quiero cerrar y con esto me quedo de él. Gracias. Y ahora sí, le vamos a rogar a Humberto Lira Mora que en nombre de Germán García Moreno Beltrán y del finado Gabriel Z. Moll nos haga favor de compartirnos sus comentarios finales sobre la presentación de este libro que fue idea de ellos y a la que quienes fuimos invitados a participar con un artículo estamos muy, muy, muy agradecidos. Humberto, nuevamente en nombre de los que participamos en la mesa, muchas gracias a ti, a la familia de Nacho, y tienes la palabra para cerrar
la presentación de esta estupenda obra colectiva. Gracias, Alejandro. Pues yo trataré de ser muy puntual y muy breve porque, aunque, como dije en algún momento, hay mucho que decir, que hablar sobre Nacho, ciertamente el tiempo de esta tarde lo hemos consumido con cierta premura. Quiero hacer 3 referencias puntuales. En alguna fecha, la que ustedes quieran, del año 2019, invité a Nacho a que fuéramos a Querétaro. Por razones profesionales mías, viajo al interior de la República y lo procuro hacer, atender las cosas que debo hacer, pero sobre todo a visitar los lugares a donde voy. Y Querétaro es muy visitable. Entonces le dije a Nacho, fíjate Nacho que tengo un asunto en tal fecha en Querétaro, ¿por qué no me acompañas? Y Nacho me contestó, órale. Ya Nacho estaba un poquito disminuido y yo le dije, oye, van a ser como unas 2 horas y media, pero estoy hablando de que nos íbamos a desplazar desde Metepec hasta Querétaro, le digo, pero yo creo que nos vamos a hacer como unas 3 horitas, nos vamos a ir con calma, vamos a salir temprano. Sí, no importa, lo que sea necesario, como era también su generosa respuesta a todas aquellas proposiciones, digamos, plausibles que se le presentaban. Nos fuimos encantados de la vida, nos montamos en el vehículo y nos metimos a la carretera, fuimos hablando, pues, qué sé yo, de qué tantas cosas, entre otras, del paisaje donde Nacho a cada punto decía, oye, mira, Pastejé, qué barbaridad, qué bonito es Pastejé, ¿te acuerdas de esto, aquello más? Oye, mira la Peña de Ñadó, en fin, bueno. Es el caso que en un momento dado, dijo Nacho, a la altura del kilómetro 111 de la carretera entre Toluca y Querétaro, oye, vamos a pararnos. Y yo le dije al chofer, oye, párate inmediatamente. Y nos bajamos. Yo asumí lo que probablemente ustedes están imaginando, de que existía una necesidad de pararse. No existía esa necesidad. Nos paramos en el kilómetro 111 porque Nacho quería visitar un árbol que tiene más de 250 años y que la tradición dice que es el árbol donde Miguel Hidalgo dijo misa cuando ya iba después de las cruces de regreso hacia el Bajío primero y luego hacia el occidente, pues un poco alicaído, tan alicaído que la derrota de Aculco, que es el municipio donde se localiza ese kilómetro de la carretera, el 111, dio una misa porque ya se estaban desperdigando los insurgentes. Nos bajamos a ver el árbol. Es un árbol que Nacho me lo explicó biológica, botánicamente. Me dijo, mira, estas hojas de este árbol, yo no lo voy a poder repetir porque simple y sencillamente no lo recuerdo. Estas hojas de este árbol tienen esta forma porque es un sauce así y asado, y mira, y debe tener más de 250 años. Esta visita era en 2019 y el árbol existía en 1810, cuando en octubre o por ahí de ese año el cura Hidalgo supuestamente o teóricamente ahí dijo misa, pero no paró ahí el asunto. Me explicó después con todo cuidado, después de darme la descripción técnico-botánica del árbol, y dice, mira, muy probablemente este no es el sitio donde debiera estar el recuerdo sobre la misa que ofició Miguel Hidalgo ahí, porque existe, por supuesto, una placa recordatoria, y no lo es por esto, fíjate, y nos movimos un poquito del lugar para decir, mira, las tropas estaban así, asado. Me dio una descripción histórica de la batalla de Aculco impresionante. O sea, me dio una lección de botánica y me dio una lección de historia. Por eso la historia de Nacho, la historia personal de Nacho es inabarcable. Dirá Carlos Almada hace rato
que habló de los tolucos que probablemente piensen que sean exagerados. La historia de Nacho es de veras inabarcable. Nacho sabía de muchas cosas, no me animo a decir que de todas, pero de muchas, y por lo menos de botánica, sobre el árbol donde Miguel Hidalgo dijo misa, que está en el kilómetro 111 de esa carretera. Vaya que sí sabía. Bueno, déjenme platicarles otro punto en el cual que muy seguramente va a recordar Beatriz. Hace rato que subió Beatriz aquí a la tribuna, decíamos Carlos Almada y yo que Beatriz tiene muchas tablas. No, Beatriz no tiene muchas tablas, Beatriz tiene toda la carpintería. Entonces se va a acordar Beatriz de esto que voy a tratar de describir, porque el nombre que voy a citar muy probablemente a los demás quizás no les diga mucho. Me estoy refiriendo a Toño García Villa. Beatriz citó la legislatura 51 y habló ahí de algunas de sus vivencias. Toño García Villa, cuyo nombre, repito, probablemente a ustedes no les diga en este momento nada, es un hombre muy valioso, es un hombre muy interesante y es un hombre de gran valía, de gran valía. Toño García Villa formó parte de esa legislatura y cuando surgió la idea de publicar este libro, elaboramos, los que coordinamos este proyecto, una lista en donde fuimos ampliando, acotando, en fin, y fue afortunada la sugerencia de proponer que Toño García Villa escribiera, porque Toño García Villa fue un actuante importante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde los solomillos, perdónenme la expresión, partían el queso. Pero, por supuesto, Beatriz no habló de la solomilla, ¿verdad? Es que Beatriz era la solomilla, pero yo no sé por qué no la cito. Bueno, entonces, que una persona, digamos, la ajena a los solomillos, participara y actuara intensamente en esa comisión, es lo que describe Toño García Villa en el artículo que se publica en este libro. ¿Por qué viene a cuento esto? Porque Toño García Villa no era priista. Toño García Villa era y es panista, un respetable panista, que, si me lo permiten, voy a leer 2 o 3 renglones de lo que dice ese honorable panista sobre Nacho Pichardo. Dice por aquí, más o menos, ya me perdí donde hice las marcas correspondientes. Dice, llegó el día de la primera sesión de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública de aquella 51 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por primera vez intercambié saludo y palabras con el licenciado Ignacio Pichardo. Desde el inicio me causó muy buena impresión. Me pareció una persona confiable, lo cual tuve oportunidad de comprobar a lo largo de los siguientes 3 años. ¿Por qué confiable?, dice Toño. Por su trato amable. No recuerdo haberlo visto alguna vez molesto, contrariado o enfadado. Todos tenemos alguna vez ese tipo de actitudes, por la razón que sea, pues no vivimos en un mundo idílico. El licenciado Pichardo tenía fuerza de carácter y ello inspira confianza, sobre todo cuando uno ve que no se trata de algo simulado. Y luego dice el propio Toño García Villa lo siguiente: en nuestro ambiente político de permanente crispación, intolerancia, de enfrentamiento sin fin entre adversarios políticos, que más que adversarios nos vemos como enemigos, a los que hay necesidad de aniquilar, lo que he dicho de Pichardo pinta a un político mexicano, el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, de corte diferente, por su actitud no solo de tolerancia, sino de franca nobleza. Eso lo dice no un enemigo político,
un adversario político también noble, que reconoce en Pichardo todo lo que aquí se ha escrito y todo lo que aquí se ha dicho. Me gusta citar a Toño, sobre todo teniendo el privilegio de que haya estado presente Beatriz, porque muy seguramente no me está dejando omitir, pero tampoco a Toño, ¿verdad? Porque vivimos esos momentos juntos. Y termino con lo siguiente. Dice Carlos Almada que Nacho Pichardo a todo mundo, no dijo todo mundo, pero dijo inmediatamente, hablaba de tú a las personas. Sí y no. No le hablaba de tú a las personas con las que servía. Se los digo porque lo acompañé a decenas de audiencias públicas, decenas de giras, y a su pueblo, al pueblo de México y al pueblo mexiquense, Nacho toda la vida lo respetó y siempre les habló de usted. Gracias. Señoras y señores, muchas gracias por su presencia. De esta manera damos por finalizada esta presentación, que pueden volver a disfrutar en la videoteca de la Fundación Miguel Alemán a través de su canal de YouTube, y que ya cuenta con más de 500 grabaciones que están a su disposición de los eventos que se han realizado en esta biblioteca mexicana. Muy buena tarde y muchas gracias por su atención.